Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la transferencia de masa en suspensiones de partículas pequeñas. Los integrantes son Azu Aluna Macy Guadalupe, González Carrera, Lizeth Samara, Merino Mejía, Janet Michel, Pérez Bautista y Arely Montserrat y Servín Rojas, Ricardo Daniel. La transferencia de masa desde unas partículas pequeñas en suspensión o solución agitada se verifica en varias aplicaciones de procesos. La primera es en la hidrogenación, que es una fase líquida. El hidrógeno se difunde partiendo de burbujas gaseosas hacia un líquido orgánico y después a las pequeñas partículas de catalizador en suspensión. Y el segundo proceso es fermentación. Aquí el oxígeno se difunde de las burbujas al medio acuoso y a los microorganismos en suspensión. En las fermentaciones el oxígeno se difunde de las burbujas y ya. Bien, como consideraciones tenemos que la dispersión sólido-líquido será un aumento de agitación por encima de la necesaria para suspender las partículas muy pequeñas que tienen poco efecto sobre el coeficiente de transferencia de masa a la partícula. Cuando las partículas en un recipiente con agitación están en suspensión, lo que va a ocurrir es que las fuerzas turbulentas se van a contrarrestar a la gravedad y la velocidad de transferencia de masa va a ser igual a la que produce las partículas que se van a mover libremente por acción de la gravedad. Lo que también ocurre aquí en esta dispersión líquido-sólido es que va a aumentar la agitación, por lo tanto, tendrá poco efecto sobre la transferencia de masa, a menos que la agitación sea considerable. Por otro lado, tenemos la dispersión gas líquido sólido, en donde eh, será el caso de las fermentaciones y se van a aplicar los mismos principios, en donde el aumento de agitación va a incrementar el número de burbujas de gas y por lo tanto el área interfacial. También los coeficientes de transferencia de masa van a burbujear, eh, gas al líquido y del líquido al sólido. Esto por lo general no son tan afectados. Ahora seguimos con las ecuaciones para la transferencia de masa a partículas pequeñas. Existen cuatro, las cuales son la transferencia de masa a partir de partículas pequeñas que son menores a 0.6 milímetros hacia grandes burbujas de gas que son menores de 2.5 milímetros hacia partículas en la región de transición y hacia partículas en mezcladoras muy turbulentas. Después sigue la transferencia de masa a partículas pequeñas de menores de 0.6 milímetros. En la ecuación se valida para predecir los coeficientes de transferencia de masa desde burbujas gaseosas pequeñas o de la fase líquida a la superficie de partículas pequeñas del catalizador, microorganismos, otros sólidos o gotas líquidas, donde DAB es la difusividad del soluto en solución en metros cuadrados sobre segundo. dP es el diámetro de burbuja de gas o de la partícula sólida en metros. μC es la viscosidad de la solución en kilogramos sobre metros por segundo. G es 9.
80,65 metros sobre segundo cuadrado. Delta P es la densidad de la fase continua en kilogramos sobre metro cúbico. Y delta es la densidad del gas o partícula sólida en kilogramos sobre metro cúbico. Después tenemos lo que va a ser la transferencia de masa hacia grandes burbujas de gas, que va a ser de 2,5 milímetros. Tenemos lo que es la fórmula, donde DAB va a ser la difusibilidad del soluto A en solución, y esto se representa en metros cuadrados sobre segundo. DP va a ser el diámetro de la burbuja de gas. Y también tenemos que delta P va a ser la densidad de las fases continuas, y también tenemos lo que es la densidad del gas o de las partículas sólidas, que es en kilogramos sobre metro cúbico. Para esto, pues las burbujas de gas grandes o gotas de líquido que van a ser mayores a 2,5 mililitros, este, se van a proceder burbujas de gas grandes cuando los líquidos puros se arean en recipientes de mezcla. El K o L o KL va a ser independiente del tamaño de la burbuja. Este va a ser constante para un determinado conjunto de propiedades físicas. Con las mismas propiedades físicas, pues la ecuación para las burbujas grandes va a dar valores de KL casi 3 o 4 veces más grandes que la ecuación para partículas pequeñas. Se va a mostrar que en KL, pues es esencialmente indispensable, independiente de la intensidad de agitación en un recipiente agitado. Después tenemos también lo que es transferencia de masa hacia partículas en la región de transición. En la transferencia de masa de la región de transición entre burbujas pequeñas y grandes en el intervalo de tamaño de 0,6 a 2,5 mililitros, milímetros, el coeficiente de transferencia de masa puede aproximarse suponiendo que crece linealmente con el diámetro de la burbuja. En la transferencia de masa hacia partículas en mezcladoras muy... como habíamos mencionado anteriormente, las tres anteriores transferencias de masa, tenemos que la diferencia en esta transferencia de masa que va a ser a partículas en mezcladoras turbulentas, va a ser que en las fases va a ser bastante grande como para que la fuerza de gravedad determine el coeficiente de transferencia de masa. Tenemos que cuando la potencia de agitación se va a aumentar más allá de lo necesario para suspender las partículas sólidas o líquidas, las fuerzas de turbulencia se vuelven más grandes que la fuerza gravitatoria, donde se observan pequeños incrementos en KL. Tenemos que PV va a ser la entrada de potencia por el volumen unitario, y en las distribuciones de gas líquido es muy poco práctico que los sistemas de agitación superen las fuerzas gravitacionales. Y bueno, ya en la fórmula tenemos que KL va a ser igual a N por SC elevado a las 2/3, que va a ser igual a 0,13 por PB de mu C entre PC al cuadrado, y todo esto va a ser elevado a 1/4. Eso sería todo, profesor. Ahí están nuestras referencias. Gracias.